Bueno, muchachos, muy buenas tardes. El tema que vamos a hablar hoy es respecto al manejo y uso del GPS, ¿listo? Entonces, yo ya les había comentado a ustedes respecto al GPS, yo creo que ya les había mostrado como tal el GPS. Los que no lo conocen aquí pueden ver, esto es un GPS, un Garmin 62CS. ¿El GPS para qué usamos? El GPS es una herramienta en la parte agrícola que por lo general lo usamos para georreferenciar los puntos, para métodos de trazado. ¿Y cómo hacemos ese método de trazado? Básicamente vamos con él a campo, nos dirigimos digamos, a la parcela como tal y hacemos una distribución moviéndonos, dependiendo del tipo de trazado que vayamos a implementar, que eso vamos a hablar la próxima clase, o sea, mañana. Entonces, básicamente vamos a campo y él, en el punto que nos paremos, él nos va a dar como una georreferenciación o un punto específico en donde estemos ubicados. Entonces, básicamente, él nos va a ubicar con respecto a donde vamos a sembrar. Entonces, básicamente, el GPS da como tal es georreferenciación o punto de ubicación con exactitud en donde estamos ubicados. Entonces, para entender el GPS tenemos que tener unos conceptos básicos que son como el de la cartografía. Entonces, ¿qué es el concepto de cartografía? Cartografía es el estudio o la ciencia que se encarga de realizar la representación de la Tierra o de los mapas a nivel mundial. Entonces, la cartografía es una ciencia básica que se encarga de la representación de la Tierra por medio de elaboración de mapas. Considerando una escala, cuando hablamos de una escala específica, cuando hablamos de la escala, hablamos del tamaño del mapa. O sea, hablamos de, si, como cuando hablamos del porcentaje de la letra o el tamaño de la letra, que 11, 12, bueno, la escala es como el tamaño del mapa. O sea, si es al 90, al 100, bueno, dependiendo. Pero esas escalas que se manejan son escalas específicas que da el GPS como tal, o la suministra el GPS. Entonces, cuando hablamos de cartografía dentro de un mapa, ¿qué aspectos tenemos que, a la hora de realizar, digamos, la georrepresentación de nuestro cultivo, qué debemos tener en cuenta? Primero, dentro del mapa tienen que estar presente el título del mapa, o sea, a quién va dirigido. Se pone el título y el tema del mapa que estamos trabajando. Las convenciones son como digamos, ¿qué tiene el mapa? O sea, ¿qué figuritas tiene el mapa? Para hacer la representación de ese mapa. Entonces se refiere a toda la información la cual está representada gráficamente, o sea, dentro del mapa. Entonces es un cuadro donde nos dice que este punto es, digamos, el municipio tal, o este punto es el cultivo de cítrico, este punto es el cultivo de café, este es el punto del cultivo de mora. Entonces, básicamente, acá un ejemplo básico que nos dan es por ejemplo, número de municipios, departamentos o cualquier otra cosa o información que se quiera implementar dentro del mapa. En el caso de nosotros, en la parte agrícola, sería el predio. Entonces, dentro del predio tenemos, en esta zona tenemos ganado, en esta zona tenemos pollo de engorde, en esta zona tenemos 2, 3 cultivos. ¿Y de qué? Mora, aguacate y banano, por ejemplo. Entonces, ese es el objeto, dar la información de la representación gráfica que esté dentro del mapa. ¿Qué es la gráfica del sentido de orientación? Cuando hablamos de orientación, es respecto a dónde nos estamos dirigiendo. Ustedes han escuchado de que vámonos para el norte, vámonos para el sur, para el oeste y el occidente. O sea, son como ubicaciones respecto al punto donde estoy ubicado. Eso me lo suministra también el mismo GPS. El GPS, al momento de que yo tomo la coordenada o estoy en el punto donde estoy parado, él me dice si yo estoy ubicado hacia el sur, hacia el este, oeste o hacia el norte, básicamente. La escala, como les estaba diciendo, la escala es el tamaño por el cual se especifica el diseño del mapa. O sea, la escala es el tamaño del mapa en el cual se va a representar la impresión del mapa. O sea, qué tamaño tiene el mapa como tal. Entonces, digamos que eso es parte inicial de lo que maneja el GPS como tal. O sea, ¿qué nos va a presentar? Esa es la información que nos va a presentar en parte el GPS. No toda, pero depende del GPS que se use. Si son GPS más sofisticados. Cuando hablamos de altitud, la altitud ya saben ustedes que se refieren, aquí ya están dando como ya. La altitud hace referencia a básicamente a la altura en la que nos encontremos. Aquí pueden ver que si estamos en alturas muy bajas, obviamente se va a presentar mayor concentración de calor. Que si estamos, y de acuerdo al subir de altura, pues obviamente se va notando de que al subir de altura, pues obviamente la temperatura va a disminuir, o sea, va a ser de calor, va a bajar a frío.
Entonces, la altitud es una medida a la cual hace referencia al piso térmico, a donde estamos ubicados, o temperatura de la zona que presenta ese sitio en específico. Entonces, esta información se presenta. Si estamos en alturas bajas, se va a presentar calor, pero si estamos en alturas sobre los 500, 2000 metros, obviamente se van a presentar temperaturas más frías. ¿Listo? Eso con respecto a esta información también la suministra el GPS, básicamente la altitud. La latitud es, digamos, es el... O sea, dentro del globo terráqueo, ustedes saben que el Ecuador está en todo el centro del globo como tal, o sea, está en el medio del planeta Tierra. Entonces la latitud es como el comportamiento o el punto en donde nos encontramos, o sea, el punto donde el observador se para o donde con el GPS uno se para, esa es la latitud, donde se encuentra el observador. Y obviamente esos valores se encuentran entre el 0 y 90 y pueden ser entre norte a sur, dependiendo de la ubicación en la cual, o la orientación o en el sentido en que se encuentren ubicado o lo que me suministra el GPS. Al igual la longitud maneja las mismas condiciones, solo que la longitud ya abarca los valores que son de occidente y este, occidente y oeste, occidente y este, y la latitud maneja lo que es norte y sur. Entonces, ¿qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel son unas líneas. Yo no sé si ustedes han visto que en el cultivo se presentan muchas ondulaciones y muchas subidas y bajadas así abruptas dentro del cultivo, o sea, y ese tipo de cosas. Entonces las curvas de nivel son unas curvas, o sea, son como aglomeraciones de tierra que se presentan dentro del mismo terreno, pero que hay unas que son tan pequeñas que no van a ser visibles al ojo humano, sino que el GPS, cuando yo me ubico con el GPS, él me va a mostrar esas curvas. Me va a decir, mira, acá se presentan más o menos unas 17 curvas de acuerdo al terreno donde está ubicado. Entonces, ¿para qué nos sirven las curvas de nivel? Yo con las curvas de nivel yo puedo determinar qué sistema de riego implementar y qué tipo de drenaje implementar. Porque de acuerdo a eso puedo determinar si el suelo presenta demasiada pendiente o muy poca pendiente. O sea, si un suelo es con demasiada pendiente inclinada o si en realidad los suelos son muy planos. Entonces eso me ayuda a implementar el tipo de sistema de riego para el cultivo y el sistema de drenaje, de cómo drenar el agua, sea por gravedad o por cualquier otro método. ¿Qué es el sistema de coordenadas? Lo que les está diciendo. Si ustedes observan acá, el plano ecuatoriano o el plano del Ecuador es este que se maneja aquí con el que estoy señalando con la manito. Es de este a oeste. Esto sería la latitud. La longitud. Este a oeste. Longitud es el tamaño. La latitud es lo que abarca de entre sur a norte o de norte a sur. Longitud, tamaño y latitud, distancia. Básicamente, entonces, ¿qué es una coordenada geográfica? Yo les había mostrado en el GPS, no, bueno, usted no ha tenido oportunidad y pues no pudimos salir, pues obviamente, que no se había definido lo de la ARL, pero bueno, ¿qué sucede? El GPS da unas coordenadas como grados, minutos y segundos, que también las da el celular cuando compartimos una ubicación en WhatsApp. Pero esas coordenadas lo que nos ayudan a dar es el punto específico donde estamos nosotros ubicados como para encontrarnos, por ejemplo, dentro del cultivo o dentro del trazado que queramos hacer. El GPS lo único que hace es tomar ese sistema de coordenadas en base a unos satélites que hay en el planeta Tierra alrededor que nos están rondando y dar esa información directamente al receptor, que es el receptor sería haciendo este aparatico, este de acá, el cual nos va a dar la ubicación de donde estuvimos. O si queremos regresar a ese punto, porque el GPS tiene la capacidad de dar la coordenada de regreso al punto por si queremos volver a ese mismo sitio en el mismo punto donde lo marcamos. Entonces, digamos que el GPS también tiene esa opción. Entonces, ¿qué podemos hacer con el GPS? Con el GPS lo que le está diciendo, podemos hacer un croquis. ¿Y qué es un croquis? Un croquis es un dibujo como tal del predio. El croquis podemos determinar, digamos que aquí tengo pasturas, aquí tengo zona forestal, aquí tengo ganado, aquí tengo cultivo de tal y tal, o sea, dependiendo. Entonces, básicamente el GPS lo que nos va a ayudar es a delimitar nuestra finca y hacer como un mapa de la finca.
y así poder saber qué es de nosotros y qué no es de nosotros y con qué contamos dentro de la finca. Entonces el GPS tiene la opción de hacer eso, hacer un mapeo y una delimitación. Y también el GPS tiene la capacidad de darnos el área total que tenemos. Nosotros podemos irnos con el GPS caminando alrededor de toda la finca y él nos va a decir, no, usted tiene 5.6 hectáreas, 7.8 hectáreas, 10 hectáreas. Él nos da el cálculo del área total. También nos puede dar el cálculo del área si queremos calcular un área específica pequeña. Entonces eso es dependiendo de qué queramos hacer. Pero el GPS tiene demasiadas funciones. En específicas tiene esa, calcular el área del lote donde estamos. Entonces, ¿cuáles son las características generales de un mapa, un plano o un croquis como el que acabamos de hablar? Tiene una leyenda o una convención. ¿Pero qué tiene? ¿De qué está compuesto? Del dibujo, que es el mapa como tal, o la ubicación representada. Los puntos son, digamos, donde estamos ubicados, o sea, donde marcamos con el GPS, o sea, esos diferentes puntos alrededor de ese predio. Las líneas que son, digamos, que se pueden representar por ríos, quebradas o caminos. Todas esas líneas pueden ser un río, una quebrada o caminos. Los puntos pueden ser, como dice acá, centros de salud, poblados, bueno, y demás, otras ubicaciones. Y acá donde dice convención, obviamente uno delimitaría de acuerdo a un símbolo en específico qué se está marcando en ese punto. Entonces, de acuerdo al símbolo, uno dice, no, esto es una escuela, esto es un cultivo, esto es tal cosa. Así, independientemente de lo que se vaya a marcar. Entonces, cómo se usan los GPS? Como lo muestra acá. El muchacho está parado en un punto específico del predio con el GPS. El GPS envía la información al satélite, ella rebota y se la vuelve al GPS, o sea, al mismo aparato que nosotros tenemos trabajando. Y inmediatamente al regresarla nos da estas coordenadas. Y estas coordenadas son el punto donde estoy yo ubicado. Pero adicional de darme el punto, me dice la ubicación en el sentido de ubicación. Si estoy hacia el norte, si estoy hacia el sur, si estoy hacia el oeste, o si estoy hacia el este, dependiendo. Él me da toda esa información, él me la suministra dentro del mismo GPS. Entonces, ¿cuáles son las partes del GPS? Pues, no, el GPS está, primero tiene como tal, parte interna, tiene la antena, que es la que recibe la información. Tablero de botones, una pantalla que no es digital, sino que suministra como el contenido del mapa y el punto donde estoy ubicado. Entonces, dentro de esos puntos está el botón de encendido, el botón de cambiar de página, el de ingresar, el de marcar, con este de marcar, básicamente marcamos un punto o definimos ese punto donde queremos saber que queremos volver de nuevo y queremos ubicarlo como tal. Y él tiene como unas flechitas en las cuales hace cambio de ubicación como para trasladarnos dentro de la pantalla del GPS, movernos dentro del mapa y mirar qué se está visualizando como tal. Básicamente eso. Cuando prendemos el GPS, entonces él nos va a suministrar los satélites. Por lo general, él usa 14 satélites a nivel mundial. Entonces, esos satélites que están en órbita aquí dentro de la pantalla del GPS, son los que me suministran la ubicación con respecto a donde estoy ubicado. O sea, sea la longitud, la latitud y la orientación, si es norte, sur, este o oeste. También me da aspectos como, por ejemplo, aquí, la parte de la que les está diciendo, qué ubicación, qué orientación tenemos, qué altura sobre el nivel del mar, dependiendo de dónde estemos ubicados, o sea, si es frío o no es frío, o sea, la velocidad del viento también me la dice. Todas esas opciones tienen el GPS como tal, básicamente. Y aparte de eso, pues lo que les está diciendo, con el GPS yo puedo buscar un punto específico en donde yo estuve ubicado y quiero volver a ese punto. Entonces el GPS, entro el GPS a las configuraciones del GPS y me paro y él me dice la ruta, o sea, me da como un camino para yo regresar a ese mismo punto al cual yo estuve hace, digamos, 2 años, un año o hace 6 meses para llegar a ese mismo punto, no sé, para recolectar una muestra o algo adicional. Entonces, les voy a poner un video más o menos sobre manejo de GPS como para que vean algo un poco más. En un momento, muchachos. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Inquietud? Que tengan al respecto.
Voy a poner más. Me dicen si ven ahí. Voy a compartir esta pantalla en un momento. Me dicen si ven ahí, por favor, me confirman si ven ahí la pantalla. Entonces, por ejemplo, Sí. ¿qué consiste el manejo de ¿cómo se calcula un área? Ya en un momento. A ver si... Bueno. Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Hernán Por ejemplo, Camacho. aquí se va a hacer un cálculo de área. En esta Miren, oportunidad voy a enseñarles miren a la pantalla poner los el área ejemplos que están haciendo. de un terreno, el GPS Map 62S Garmin. ¿Listo? Ahorita como ven, pues ya hay bastantes satélites que están a disposición y tenemos un margen de error más o menos 3 metros. A pesar de que el clima está un poco nublado, pues tenemos una buena precisión. ¿Qué hacemos para calcular el tiempo real? El área, simplemente apretamos la opción Page. Bueno, ya está en esa opción, pero igual acá en el menú principal nos va a aparecer estas configuraciones y vamos a buscar la opción de cálculo de área. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente voy a apretar la opción de Enter y voy a poner iniciar mi cálculo. O sea, voy a poner Enter para iniciar calcular el área. ¿Listo? Voy a recorrer por todo aquel terreno que ven acá. Me voy a poner a caminar. Ok, listo. Pongo Enter y camino. Y empiezo a caminar por el perímetro del área que estoy midiendo. Okay. Entonces sí, les va a aparecer una pantalla o el mapa y automáticamente está haciendo el trazo de la ruta que estás caminando. Ahora con la opción Out que ven acá, con Out puedes aumentar el zoom y disminuir el zoom para ver tu recorrido. ¿Listo? Con esto lo que estoy haciendo, voy a terminar de recorrer todo el perímetro del área que estoy midiendo y al final voy a apretar la opción de Enter. Pero tengo que terminar. Para que el video no sea muy largo, voy a cortar esto. ¿Listo? Listo. Ya todo el área. Y ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Simplemente voy a poner otra vez Enter o calcular. Acá aprieto Enter. Y me calculó todo el área. El área es de 628.23 metros cuadrados. Tú puedes guardar el track o también lo que puedes hacer es cambiarlo a otra unidad acá, si deseas, ¿no? De repente lo quieres en hectáreas, en kilómetros, depende de tu criterio. Pero lo guardaremos en metros cuadrados. Igual pongo Porque entonces para que vean, por ejemplo, ven con el GPS, por ejemplo, puedo hacer cálculo de área, lo que está haciendo el muchacho. O sea, eso es parte de lo que hace trabajo como GPS. O sea, el GPS hace cálculo de área, trazado en puntos. O sea, el GPS me da muchas opciones con respecto al manejo de mi predio. Y básicamente me facilita como tal el trabajo en campo con respecto a la parte agrícola. Entonces el objeto es ese, o sea, el GPS es una herramienta más que nos ayuda como a determinar ese tipo de labores en campo. Y a la hora de administrar nuestros cultivos, sea ya para hacer algún tipo de aplicaciones, ya sean de fertilizantes, agroquímicos, o hacer un control como tal del mismo cultivo para determinar qué está pasando en un determinado punto, para mirar si la producción se está llevando a cabo. Bueno, eso tiene mil y un funciones. Entonces, eso digamos que como tal es el manejo fundamental del GPS. No sé, ¿tienen alguna duda, muchachos? ¿Inquietud? No sé, ¿alguien que quiera hablar? Si les quedó claro, no les quedó claro. Cualquier persona, por favor. Bueno, eso en parte, y pues también quisiera saber dudas respecto a la actividad. Si sí tienen alguna duda respecto a la actividad, la que tienen que entregar mañana, ¿cómo van con eso?
¿Qué les hace falta? Porfa. ¿Alguien que quiera hablar? Bueno, la aplicación que vamos a descargar es la de... Profe. Sí, dime. Profe, es que yo no entiendo esas imágenes, las imágenes en donde dice que el segmento de tierra ideal, la extracción de la muestra y todo eso. No, tranquila, mira, voy a poner, en este momento voy a ponerla, voy a ponerla, dame un momento. Ese es toma de muestra de suelo, ¿cierto? Sí. Bueno, sí, había una parte que, mejor dicho, para que no se maten tanto la cabeza, omitan esas imágenes. Solo respondan la página inicial, ya les voy a decir cuál. Denme un momento, por favor. Ya les comparto la pantalla. Para que no tengan que, porque sí, de pronto la actividad como él la había diseñado de manera presencial, pues era más fácil pues, tener la interacción con ustedes, pero entonces ya les digo que, con respecto a esa actividad, ya les digo que, para que omitan lo otro y solo desarrollen, ya les digo hasta qué parte. Como la primera página, que son unas preguntas, pero ya les muestro. Ese es el de muestra de suelo, ¿cierto? Sí, el taller de muestra de suelos. Déjenme un momento, muchachos. Ya, un momento. Dame un momento que busque la actividad, ya estoy buscando. No les olvide que la actividad es para entrega mañana, ¿listo? Ya acá la tengo. Un momento, por favor. ¿Sí ven la pantalla ahí? Sí. Mira, de esta parte no importa que no me respondan las imágenes. Omitamos las imágenes, ¿listo? No importa. Respóndame nomás estas tres preguntas de acá. O sea, observe el gráfico y solo respóndame en estas preguntas, los interrogantes. Solo respóndame los interrogantes y no me hagan el dibujo, ¿listo? Por ejemplo, ¿qué cantidad de suelo se va a listar? Yo ya les dije a ustedes y enviar al laboratorio. Se toman 20 puntos y de los 20 puntos se saca 1 kilogramo. ¿Qué información se debe tener en el análisis de suelo? La ubicación, el punto de georreferenciación, o sea, eso, todo esto, estas 4 preguntas están en el material ese que le mandé, que es como una pantalla negra que dice de afología. Con esa responden esas 4 preguntas. No, estas imágenes no me las hagan, no me hagan nada de eso. Nada de eso, no me respondan nada de eso, ¿listo? Solo respóndanme esta página nomás. Esta página nomás y estas 4 preguntas, ¿listo? ¿Está claro? Muchachos. Sí, señor. Listo. Entonces solo respóndanme en estas 4 preguntas, por ejemplo, ¿qué cantidad, qué información, qué tiempo y cuántos años? Eso está dentro del documento que les envié, ¿listo? Uy, sí, profe, nos salvó con el resto de esas preguntas. No, porque no, no está larga. Yo sé que eso toca presencial, así es muy complejo de que entiendan. Entonces, porfa, alguien que me haga el favor y le tome un pantallazo al taller y corte el pedacito y solo deje hasta donde dice hasta cuántos años se debe practicar el análisis de suelo y les explique por medio del grupo a los demás compañeros que hasta ahí solo respondan esas 4 preguntas. O sea, corten el pantallazo, lo monten al chat y les expliquen, no, mira, hacer hasta aquí, y listo. Y ya. Y obviamente la otra actividad que es el suelo, que esa sí no es compleja, porque esa está ahí todo respecto a las diapositivas. No sé si tienen alguna duda con respecto a la parte del GPS, si les quedó claro, tienen alguna inquietud. Sí, ¿de qué está hablando?
Con respecto a los manejos del GPS, muchachos, ¿tienen alguna inquietud? ¿No? La actividad, yo les voy a dar una actividad, pero para dentro de la otra semana, cuando me entreguen esta, les explico en qué va a consistir la actividad. Y ¿entendieron? ¿Está claro qué es un GPS? ¿Para qué funcionan? ¿Qué se puede hacer con él? ¿Dudas ahí respecto a eso? ¿Está todo claro, muchachos? Sí, señor. Listo, entonces, porfa, no se lo olviden, la actividad es para mañana. Ya saben que esa actividad de muestreo de suelos, no tienen que hacer sino ese pedacito ahí que les mostré. Entonces, para que alguien le tome el pantallazo, lo recorte y le explique a los demás compañeros. ¿Listo? Y respecto a la aplicación de Classroom, es que quiero montar actividades por Classroom, pero yo les explico la otra semana cómo vamos a trabajar ahí. Yo les explico por esa aplicación cómo va a ser el trabajo. ¿Listo? Por ahora nomás preocúpense ahorita por esa actividad, ese trabajo que tienen que entregar mañana y eso. Y nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 4 de la tarde. De nuevo, con un tema nuevo, ¿listo? Entonces, muchachos, eso es todo por hoy. Ya saben, tómenle el pantallazo, lo recortan y le explican a los demás compañeros, ¿listo? Para que no se desgasten con eso. Y mañana espero que empiecen a enviar actividad para poder ya ir aglomerándolo, para que me vayan entregando eso, ¿listo? Muchachos, entonces no siendo más, los dejo, se cuidan, para que continúen con el trabajo, ¿listo? Hasta luego, muchachos. Bye, profe. Bueno, se cuidan.